y saludamos a un gran profesional, gran amigo, que tiene una sonrisa brillante, abogado, ex juez electoral, especialista en seguridad ciudadana, derechos humanos y derecho constitucional, Jorge Rolón Luna. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenos días, Bruno, un gusto. Acércate. Gracias por la invitación y reitero, como siempre, un gusto. No, pero tenés una sonrisa muy linda. Así dicen. Decime, ¿qué es el psicólogo? Para vos? ¿Qué Aprovecho es para enviar un mensaje, una felicitación a mi hermana que es psicóloga por su día. ¿Ah, sí? Sí, trabaja con adultos mayores hace mucho tiempo y bueno, que vive su vocación también. Lo hubiéramos invitado porque estábamos buscando un psicólogo. Fresco me parece que también es psicólogo. Fresco es psiquiatra. Sí. Él es médico y especialista en psiquiatría. En psiquiatría. Sí. Bueno, ¿y qué es? ¿Por qué uno recurre al psicólogo? Voy a hablar como una persona absolutamente profana en el tema. Yo soy abogado, Bruno. Usted ya me cree capaz de responder. Pero vos sabés de todo un poco siempre. Sí. El psicólogo es un profesional de la salud. Sí, ya sé. Cada día es más evidente que en esta sociedad en la que nos toca vivir, en estos tiempos en los que nos toca vivir, la salud mental es un problema importante en proporciones, en gravedad. Entonces, la salud mental es también algo que requiere de que la salud pública se ocupe de ella. Hay mucha gente que no tiene los recursos para pagar psiquiatras o psicólogos. Y los psiquiatras y psicólogos en el ámbito privado son muy caros. Sí, son muy caros. En promedio cobran más que los médicos, digamos, pediatras, otras especialidades. Entonces, mucha gente... Y bueno, ¿y qué apuntan ellos? ¿Apuntan a qué? No tiene acceso a un servicio de salud importante. La salud mental es importantísima. Es lo que nos mantiene... si podemos estar hablando hoy con cierto equilibrio, es porque estamos más o menos bien de salud mental. Bueno, hay casi 2 suicidios por día se registraron en el mes de enero, según una última información acá, en Paraguay. Dentro del marco de la salud mental, si bien el mes de enero aún no acaba, bueno, según la información que ahora rescató, pero ya estamos en mayo, finales de mayo, increíble cómo pasa el tiempo, casi 2 suicidios por día, según lo que se registró la Policía Nacional, más de 50 muertes por suicidio desde el 1 al 29 de enero de este año 2024. Pasaron de finales de enero ahora 3 meses más, 4 meses más prácticamente. Así que se suicida la gente. Y la gente se suicida. ¿Por qué se suicida la gente? Quiere terminar con su vida. ¿Por qué? Porque no se siente... Habría que ver qué dicen los especialistas. Bueno, creo que la salud mental juega un papel importante, o la falta de salud mental, mejor dicho, especialmente según lo que he leído. Reitero, no soy un especialista en el tema, pero la depresión es una patología muy extendida hoy día, es muy frecuente, altamente, sobre todo entre los jóvenes, pero no únicamente entre los jóvenes. Pero la gente se suicida también por problemas financieros, problemas económicos, por problemas amorosos, por encontrarse en una situación que no puede manejar. El tema de las deudas, la situación financiera, mucha gente está endeudada en nuestro país. Sí, mucha gente vive endeudada y sobrevive con altos niveles de endeudamiento, y eso le genera mucho estrés a la gente. Hace poco un amigo, la ingrata noticia, yo pensaba que fue un ataque al corazón, una cosa así, se autoeliminó justamente por las deudas. Increíble. Y sí. ¿Quién más que menos? Y yo tengo un caso conocido de una persona conocida, muy querida también. ¿Quién más que menos tiene alguna persona conocida o cercana que ha tomado esa decisión? Que uno que no tiene esos pensamientos dice, bueno, ¿cómo es que se llega a eso? Pero hay un filósofo muy interesante que se llama Émile Cioran, un filósofo nihilista,
rumano de origen, nacionalizado francés. Después escribió en lengua francesa, mejor que muchos franceses. Sí. Cioran es muy famoso por su nihilismo, por su pesimismo, y sus libros son fáciles de leer en el sentido que él escribe muchos aforismos, frases cortas. Y no es de esos filósofos que trata de sistematizar frases cortas y contundentes. Contundentísimas. Y él, por ejemplo, aborda el tema del suicidio. Y él dice que cuando uno acepta la idea del suicidio, que es contraria a nuestra formación judeo-cristiana, si la idea del suicidio es inaceptable desde el punto de vista cristiano, y que cuando uno acepta esa idea, se libera de esa carga en el sentido de que se dice a sí mismo, si la cosa se pone muy fea, yo me mato y no pasa nada. Pero acepta eso sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo de angustia. Y eso le libera al ser humano y termina no suicidándose, dice él. Que el problema al ser humano es que también le genera angustia la posibilidad de tener que llegar a esa decisión última. ¿Sí? Entonces, dice, aceptar la idea del suicidio es lo mejor que le puede pasar a una persona, dice Cioran. Él es de Rumania. Él es rumano de nacimiento, pero básicamente es casi... ¿Vive todavía? No, murió en los años 80, si no estoy recordando. Sí, sí. Bueno, Gran pluma también, entre paréntesis. ¿Ah, sí? Sí, hay filósofos que son muy buenos escritores también, y viceversa, ¿no? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Sí. Y vos escribís mucho también. Yo vivo de eso. Vos vivís de eso. Y estás viviendo ahora de hacerle, de contrarrestar al divino César, vos también, últimamente, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Me puede explicar la metáfora? Vos estás escribiendo la mucho, analogía ahí. No, esta cuestión de Cetrapán y el líder de Cetrapán, sí, que es César Ruiz Díaz, el divino César. Sí, le estoy dando énfasis a mi profesión original, en la que voy y vuelvo. Me reconcilio, me enojo, que es la profesión de abogado. No es fácil ejercer el derecho en Paraguay. No es fácil. Es muy frustrante en muchos aspectos. Entonces, sí, como que di una pausa a mi carrera más académica, más de cientista social por el momento, y estoy llevando varios casos. Y lo bueno del caso Cetrapán... Porque vos sos abogado de Opama. Sí, exacto. Vos representás Opama. Desde el año pasado. Sí. ¿Qué realmente pasa acá? Porque es muy simple. La ciudadanía quiere un servicio muy superior al que se tiene en el transporte público, por un lado. Por otro lado, los subsidios tienen que estar siempre ahí a la orden del día, porque si no, no se mueven estos empresarios. Y la resultante es cero, porque no siguen los subsidios chorreando ahí de arriba, millones y millones de dólares para esta gente, pero uno no siente cambio alguno. ¿Qué realmente está pasando? ¿Y quién puede arreglar alguna vez? Por otro lado, esta ministra de Obras Públicas y Comunicaciones dice que Asunción y el área metropolitana necesitan 1.000 nuevos ómnibus para el arranque de algo nuevo, obviamente. ¿Quién soluciona esta historia? Bueno, Opama es una organización de usuarios de Asunción y el área metropolitana. Sí. Y bueno, yo me ocupo de los aspectos jurídicos, obviamente, pero la organización tiene, digamos que, miembros que tienen la misión de analizar el sistema de transporte público desde la perspectiva de su funcionamiento, de los cambios que son necesarios y de propuestas alternativas, ¿sí? Una de las conclusiones a las que llegamos es que el sistema está diseñado y a su vez ese diseño se vincula obviamente con normas jurídicas de una manera tramposa. Tramposa. El sistema está hecho para que funcione mal. Para entonces, la trampa. Eso es un aspecto de la cuestión. Entonces, las reglas del juego tienen que ser cambiadas. Tiene que generar... Si optamos por un sistema, por mantener un sistema privado en el cual el Estado va a subsidiar
Y después, es un sistema privado este. Este es un sistema privado, estos son empresarios privados, no es el Estado el que provee el servicio. Pero voy a volver sobre eso, sí. No quiero dejar nada picando, pero es un sistema privado en el cual el Estado subsidia, pone una parte de la plata. Pero vamos a volver sobre eso. Si vamos a mantener el sistema, tendríamos que cambiar las reglas y generar competencia genuina, porque a lo largo del tiempo lo que ha habido es que estos empresarios con sus vinculaciones políticas han capturado ese mercado. Y no solo el mercado, han capturado al propio Estado. Y eso es algo que se estudia en la ciencia política ya de los años 70 en Estados Unidos. Se llama captura del Estado, así como su nombre lo dice. ¿Qué significa eso? Que sectores o captura del regulador le llaman también en Estados Unidos. Regulator Capture. ¿Sí? Su nombre original en inglés. ¿Qué se significa adueñan eso? De la... Claro, entonces vos tenés la oficina que defiende los intereses del consumidor. Tenés el viceministerio de Transporte o tenés la oficina o dependencia pública que se ocupa de las telecomunicaciones. En esos ámbitos que regulan esas actividades... Están los tentáculos. Esa gente o tiene una influencia muy fuerte o tiene sus personeros directamente. ¿Qué ha ocurrido? Que en el Ministerio de Transporte, los abogados de los empresarios del transporte, todos ellos muy amigos de políticos, algunos políticos directamente, se han paseado a sus anchas y han sido... a mí me cuenta gente que trabajaba en el Ministerio de Transporte, que ciertos empresarios cuyos nombres, si por ahí se me antoja, puedo decir, por ahora no voy a decir, pero conocidos, iban y daban órdenes ahí. ¿Sí? Prácticamente eran los jefes. Perdón, y la finalidad es que el tiempo de elecciones... Todos esos ómnibus tienen que estar a favor de un partido político en específico. Sí, ese es como un mito. Sí, es cierto. ¿Pero es así o no es así? No, es así, pero ese no es el asunto. El asunto es que este negocio genera ganancias importantes y esas ganancias luego se aplican a las campañas electorales, a financiar las campañas. No solamente llevar al votante, es financiar campañas. Entonces... el Estado permite esa invasión a sus competencias a través de estas capturas o estas influencias muy fuertes a cambio de algo. Nadie da nada por nada. O ser parte del negocio, o financiar las campañas políticas, o lo que fuere. ¿Sí? Entonces, tenemos que cambiar las reglas y tenemos que rescatar al Estado de las manos de estos grupos. En este caso, los empresarios. Esa sería una alternativa. Otra alternativa, y yo recuerdo que ya lo conversamos aquí, y en ese sentido hay que también llamar a las cosas por su nombre. ¿Sí? Estos subsidios, por los montos que se han pagado a lo largo del tiempo, generan mucho rechazo en la sociedad. Sí, estamos hablando de más de 100 millones de dólares desde el 2008 hasta hoy. 2008 hasta hoy. Sí. ¿Y qué pasa? Que el transporte público se ha visto en el mundo que no es un negocio rentable. Entonces, ahí los modelos que abundan son los públicos. En países que no pueden ser sospechados de comunistas, de socialistas o de lo que fuere. La ciudad de Chicago tiene un sistema de transporte público-público. O sea, la alcaldía se hace cargo. Nueva York también. San Francisco también. En Europa prácticamente todo el transporte, tranvías, trenes... autobuses están en manos del sector público. No solo, es un servicio público en manos del sector público. Servicio público. Salvo el caso de Gran Bretaña, que lo privatizó en los tiempos de Margaret Thatcher, ya por los 80. Bueno, y que están queriendo volver a reestatizarlo. Eso entre paréntesis. Entonces, ¿por qué eso? Porque no es rentable. O lo maneja el sector público o se subsidia. Hay 100 municipios en el mundo que tienen el sistema de transporte público gratuito. 100. Sí, aproximadamente. De distintos países, algunos en Brasil inclusive. ¿A qué voy? A que el transporte es un servicio público esencial no solo para la movilidad de las personas como un derecho humano, sino que también como un factor de desarrollo. ¿Sí? Entonces, hay que poner plata ahí. ¿Sí? No es... si el pasaje fuera a costar, vamos a suponer dos cosas. Que los transportistas de la noche a la mañana se vuelven eficientes, no eficaces, porque eficaces no son tampoco. Eficaces porque no cumplen lo prometido, ¿sí? el fin. Entonces, los ómnibus aparecen cada una hora, en ciertos eficientes. Eficientes en el sentido de la manera en que utilizan los recursos. Con menos combustible hacen más viajes, con menos dinero
compran unidades más eficientes. Vamos a suponer que el tránsito automotor en Asunción y área metropolitana mejora, hay menos tráfico, entonces se consume menos combustible. Vamos a suponer todo eso. Aún así, el pasaje sería más caro de lo que cuesta hoy. Entonces, eso tenemos que tener bien claro. No es una cuestión de que estos transportistas nomás quieren cobrar más. Estos transportistas son unos aprovechadores de sus vínculos políticos, son ineficientes, no compiten, no son verdaderos capitalistas y se aprovechan pero el pasaje probablemente vaya a costar siempre más caro de lo que se podría pagar para alguien O sea, hay que subsidiar siempre. Esa es una realidad que hay que aceptarla de entrada. Pero ¿en qué nivel? ¿O a qué nivel? Yo no soy economista, no tengo los números a mano, pero en principio, te digo porque en Opama tenemos gente que son expertos en transporte, que son ingenieros, economistas. Vos dijiste desde el 2008 a hoy 100 millones. Más de 100 millones de dólares. No, pero, por favor, y en los últimos 2 años se pagó más que nunca. Pero si ahora en un año nomás pretendía 70 millones César Ruiz Díaz. Es lo que acabo de decir. Cada vez se viene pagando más. ¿Cómo desde el 2008 a hoy tiene que ser mucho más? Entonces. Sí, cada vez se viene pagando más. Pero... entonces, hay que, digamos que yo no voy a defender este modelo ni a estos empresarios que muchos vienen ya de la época del estronismo, porque esto se funda ahí, ¿sí? Presidentes de seccionales, dirigentes políticos del partido de gobierno, ya en época de dictadura, que se vuelven empresarios. Yo a César Ruiz Díaz lo conozco desde los años 80. Ya su padre era empresario ya venía de esa época. Así. Bueno, entonces, tenemos que asumir estos hechos y a partir de ahí, suponiendo que el Estado a través de los sucesivos gobiernos, ¿sí? Se ponga las pilas y diga, vamos a tomar el toro por las astas y vamos a hacer que el sistema de transporte público funcione. ¿Cómo sería eso? Y eso significaría romper los lazos que tiene con estos empresarios. ¿Qué hay que hacer? Romper definitivamente. ¿Qué específicamente habría que hacer? Eso a grandes rasgos nomás. Bueno, y primero cambiar el marco jurídico. Crear verdadera competencia, eventualmente inclusive abrir a empresas internacionales la posibilidad también se puede hacer eso, claro que se puede hacer. Se puede hacer eso y a partir de ese cambio que permita esta competencia que hoy no existe, sí, porque es un mercado cautivo, el Estado tiene que ejercer sus funciones de control. ¿Por qué decir un mercado cautivo? Y porque estos señores no compiten con nadie. Uno de los reclamos, Bruno, para que sepamos de qué estamos hablando, uno de los reclamos para este paro era la renovación de las concesiones. ¿Sí? Renueven nuestras concesiones y no analicen si cumplimos a cabalidad, si hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Primero tenés un marco jurídico que debe ser cambiado. Y en un segundo momento lo que hay es una falta de involucramiento del Estado con sus obligaciones de ser el que tutela el buen servicio. ¿Qué significa eso? Usted no cumplió con su frecuencia, multa. Claro. Usted no renueva sus unidades, multa. Usted no cumple con IPS con sus choferes, multa. Pero tampoco suspensión, se da eso. Cancelación de la licencia. Y eso es lo que no ocurre. Ahí es que el Estado cede y prácticamente le deja la cancha libre a estos señores. Perdóname, quiere decir que este señor que está ahora como viceministro de Transporte, que es excelente, el Emiliano Fernández, yo lo conozco en lo personal, por más ganas que tenga él de mejorar las cosas, no se van a lograr, no se va a lograr ningún cambio. Yo estuve en un programa de televisión el otro día con el diputado Freddy Baesken, ¿sí? Que presentó un proyecto de ley. Y justamente conversábamos y discutimos un poco con este señor, porque él presentó un proyecto de ley para que el subsidio vaya directamente a los pasajeros a través de un sistema existen 2 sistemas desde esa perspectiva. Lo que se llama un sistema de elegibilidad. Entonces se establecen unas condiciones, tener que tener ciertos ingresos no mayores, no tener vehículo, por ejemplo, vivir en tal lugar o ser desempleado. Y te llega a vos el dinero. Y ahí te llega a vos y no a mí, que yo soy un potentado. Claro. ¿Sí? Bueno, eso se llama elegibilidad. Es fabuloso. Pero hay algunos que sostienen que los sistemas universales son mejores. Para todo el que quiera usar el transporte público lo va a tener subsidiado.
Sí, hay gente que se opone a esto por A, B, C o D razón y hay gente que se opone, pero esos son los dos sistemas. Y lo que yo le decía a este señor, en primer lugar, es que esa es una de las demandas de los empresarios, le decía yo al diputado Aesken. Usted básicamente lo que está haciendo es poner sobre la mesa como una solución una de las demandas de los empresarios del transporte. Y él mismo reconoce, bueno, esto es un parche, dice. Un parche por lo menos para que no se crispen más los ánimos. O sea, le preocupaba la paz social antes que... Claro. Yo se lo dije, no es que estoy hablando a su espalda, se lo dije también en ese momento. Y él mismo reconoció que es necesaria una solución estructural al problema. Yo particularmente creo también que hasta ahora hemos tenido parches. El subsidio, así como está planteado, es un parche. Además, para que esto funcione, tenemos que tener a un sistema de justicia que no juegue el partido de los empresarios. Cuando se cancelan licencias... también juega. Claro, se van y presentan un amparo y a través de un amparo los transportistas siguen con sus unidades tartaladas. Se paraliza todo. Claro. Fíjense, nosotros como OPAMA hicimos un pedido de acceso a la información pública y descubrimos los famosos pasajeros fantasmas. Recordarán, eso fue el año pasado. Los datos se nos negaban, después a través de un amparo lo obligamos por una orden judicial y nos dieron, y ahí descubrimos que habían unas cosas que evidentemente implicaban corrupción. Claro, un ómnibus un día domingo a las 10 de la noche tuvo 150 pasajeros en una hora. Cuando que sabemos que esa línea, esa hora, cosas que peores, no existen colectivos los fines de semana. Cosas peores inclusive. Y después a veces hizo una investigación y creo que también obtuvo un video de un pasajero que veía que el chofer pasaba. Eso hasta ahora no tiene una sola persona imputada y no existe ninguna posibilidad de que, así como está en la investigación fiscal hasta este momento, de que se identifique a los responsables. O sea, el Poder Judicial también necesitamos que se está en la rosca. Claro. Y no del lado de los pasajeros. Y otra cosa, OPAMA consiguió, cuando Oscar Stark fue viceministro, después lo sucedió Guido Benza y ahora este señor Fernández, que por primera vez en la mesa de donde se discuten la tarifa técnica y todos los aspectos que hacen al transporte se sienten los usuarios. Los usuarios nunca se sentaron. Era gobierno y empresario. O sea, gobierno era una reunión entre amigos. ¿Sí? Por poco no hacían un asado y se tomaban una cerveza y después te llevo a tu casa. Algo así. Por primera vez se sentaron los usuarios. Y ahora este gobierno, cuando asume Santiago Peña y luego se nombra a Guido Benza y con Fernández hasta hoy, se saca de esa mesa de discusión a los pasajeros nuevamente. Se vuelve atrás. Hay un retroceso. Y si tenés la oportunidad de hablar con el señor Fernández, de quien tuviste palabras elogiosas, decirle por qué los pasajeros y las organizaciones que los representan no se sientan ahí a discutir, porque es un servicio público. Él vino al día siguiente, pero pasaron varias semanas y meses seguramente ya, y tendrá ya la cosmovisión de la historia. Pero me causó grata impresión porque él quiso cambiar esto y mejorar, pero así como vos decís, ni que aunque se siente Mandrake el mago, si se siguen los mismos reglamentos así de años, claro, esto requiere nadie va a cambiar. El gobierno dijo que iba a presentar un proyecto de reforma estructural. No lo conocemos aún, pero por lo menos el nombre suena bien, porque eso es lo que corresponde, una reforma estructural. Entonces hay que hacer un reseteo total, Bruno. Eso es categórico. ¿Y cómo no se copia un modelo que tuvo mucho éxito, el de Curitiba, del transporte de Curitiba, por ejemplo? Yo estuve con Lerner, el arquitecto que me mostró todo lo que hizo para la parte del transporte público. Es una cuestión simplemente política. ¿Política qué significa? Política es sinónimo de poder. O sea, política y poder son casi la misma palabra. ¿Sí? Entonces, los pasajeros, los usuarios del transporte público no tienen poder. Entonces, eso al poder público no le interesa. ¿Sí? En la medida que se presione, que la gente demande eso, es posible que esto cambie. ¿Y OPAMA ahora está haciendo su trabajo? Sí, pero es una organización incipiente, no tiene una capacidad importante de movilización. Sí, somos ruidosos,
estamos creo que tocando las teclas adecuadas, hicimos unas cuantas movidas, pero esto requiere de un involucramiento de la mayor parte de los usuarios. ¿Qué han hecho los usuarios del transporte público a lo largo de los últimos tiempos? Han visto que el sistema no mejora, que el servicio es pésimo, indigno, y han comprado vehículos de estos que se importan usados a precio bajo y motos. Y eso ha llevado al colapso del sistema a la movilidad urbana en Asunción y área metropolitana. Y tiene efectos ambientales terribles, aparte de que enlentece el tráfico. Sí, claro. Y esto que al parecer consiguió el gobierno de Santiago Peña allá en Taipei, hay una empresa taiwanesa que muestra interés en instalar una fábrica de buses eléctricos en Paraguay. Si esto se cristaliza, ¿mejoraría esto que se está buscando? ¿Mejoraría, digamos, con la fabricación de buses acá? Nuevas unidades siempre serán bienvenidas. Claro, eso no puede estar mal nunca. Ahora, reitero, esto requiere de una solución estructural. ¿Qué significa eso? Que tomemos en cuenta las necesidades. Un sistema bueno de transporte público analiza los tipos de trayecto, analiza los tipos de calle con que se cuentan, analiza el flujo de pasajeros, la concentración de pasajeros por lugar, por hora, por día, ¿sí? Entonces, hay ciertos autobuses que ya no deberían entrar al microcentro, por ejemplo. Claro, por supuesto. Por el tamaño, a veces van vacíos inclusive a ciertas horas y ocupan media cuadra, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que pensarlas. Tenemos que tener un sistema que nos transporte de aquí hasta acá, otro que entre al microcentro, ¿por qué no pensar en tranvías? Sí, siempre yo dije, mira, y digo... Quien quiera que haya conocido algún país europeo especialmente, ¿sí? Y a mí me tocó vivir en un par de oportunidades en Europa, lo mejor que tiene son esos sistemas de transporte público. Claro, una mezcla de trenes de corta distancia, de tranvías. Barcelona es un ejemplo. De ¿cómo se llama? De underground. De subterráneos. De subterráneos. Y es fantástico. Yo recuerdo cuando viví en Italia, tenía en italiano le llaman tessera, que es una especie de carnet. Se paga una sola vez y te sirve todo el mes. Puedes usar para los tranvías que te meten en ciertos lugares del centro histórico, puedes usar para trenes de corta distancia y autobuses y el metro de Roma. Y acá sucederá eso en el año 3000, me parece. Y no decimos que tenga que ser como el sistema de transporte público en Londres, por ejemplo, que tiene la red de subterráneos más grande del mundo, más importante, más eficiente también. O de otras grandes ciudades, el metro de Moscú, que parece el Hotel Savoy de los años 20. Sí, obras de arte, mármol. No estamos pidiendo eso, pero sí que permita a la gente viajar y llegar a tiempo. ¿Te parece que en el espíritu de esta señora Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, no está como prioridad este cambio que se debe dar al transporte público asunceno o nacional en general? ¿Crees que ella podría ayudar, ella y todo su equipo, a ayudar a que se llegue a mejorar algo esta historia o no? Bueno, yo no creo en el voluntarismo, para empezar. En segundo lugar, no la conozco a esta señora y como PAMA nosotros interactuamos más con los viceministros de transporte que con los ministros directamente en este caso. Pero esto requiere de un involucramiento del Ministerio de Obras Públicas, requiere un involucramiento de las municipalidades, requiere de un involucramiento del Estado central a través de otras instancias, hasta la ambiental inclusive, porque esto tiene connotaciones ambientales también. Y obviamente los pasajeros, que a los que siempre se los deja de lado. Entonces... que no van ahora, no pueden llegar ahora a sus trabajos, etcétera, etcétera. Bruno, hay gente que pasa 4 horas al día, de un día que tiene 24 horas en el transporte público. Eso no es vida. O sea, a la gente se le va la vida llegando colgado en un colectivo y de su trabajo colgado de un colectivo. Eso no puede ser. Bueno, acá hay una oyente que dice:
por favor, si le pregunta al profesional, al abogado, ¿cómo hay que hacer para que estos empresarios conectados con la política y que la única idea es arrear a los pasajeros para el momento eleccionario, como votantes, como, bueno, ya hicimos esa consulta contigo, ¿cómo podemos hacer para evitar eso? Y porque acá esta gente no tiene ni la moral necesaria como para cambiar las cosas, ¿verdad? Y lo único que piensan es en el rédito y en ganar y en ganar y en ganar, pero ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está el cambio? Y la misma cosa, estos subsidios de 34 millones de dólares año que le promete el gobierno, y estos empresarios quieren el doble, 70 millones. Es una barbaridad, y la pregunta es, ¿cuál es el cambio? Yo reitero, Bruno, esto es una cuestión política, ¿sí? Los empresarios pueden ser todos los voraces que quieran, ¿sí? Pero para eso, en el diseño constitucional y político de las democracias liberales, en teoría, el Estado se para en el medio, ¿sí? Como un árbitro neutro, y dirime los conflictos y los intereses contrapuestos, en la teoría. ¿Qué ocurre en la práctica? Que el Estado paraguayo, a través de sus sucesivos gobiernos a lo largo del tiempo, ha sido cómplice de los empresarios. Entonces, esa imbricación es la que hay que romper. Imbricación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno actual? ¿Qué debería hacer? Tiene que romper ese vínculo para empezar. Y mirarle a cara de perro a los César Ruiz Díaz, Juan Carlos Aveiro y otros personajes similares. Juan Carlos Aveiro, que es un histórico empresario del transporte, gran amigo, y crían caballos junto con nuestro ex vicepresidente Hugo Velázquez. Es el modelo de relacionamiento entre la política y los empresarios del transporte. Y César Ruiz Díaz es accionista de EPAS, que a su vez es accionista de Yajá, donde a su vez es accionista Horacio Cartes, el billetaje electrónico. Sí. Entonces, es como poner, nosotros decíamos en el escrito que presentamos la semana pasada, eso es como poner a cuidar la carne al gato. Entonces, ¿quién te dice cuántos pasajes se utilizaron para cobrar el subsidio? Yajá, que es de los empresarios del transporte. Esa es la que le informa al Estado. Se utilizaron 10.000 pasajes el día de hoy. Hay que pagar tanto subsidio por esos 10.000 pasajes. ¿Y quién vigila si esos 10.000 pasajes son 10.000 realmente? El propio Estado, que a su vez está asociado a estos empresarios. Cooptado. Entonces, en pocas palabras y gráficamente, eso es lo que hay que romper. Mientras eso no se rompa, ¿sí? Esto va a continuar tal cual está. Por más que traigamos nuevos autobuses, que hagamos lo que hagamos, ¿sí? Hay que romper. Y eso es una cuestión que simplemente respondería a una lógica de lo que son las democracias liberales. Y voy a decir algo polémico, ¿sí? A ver, acércate. Voy a decir algo polémico. En las democracias liberales, el diseño constitucional y político establece al Estado como un actor neutro, ¿sí? Esa es la ficción. El Estado está ahí y dirime los conflictos entre los particulares y ordena la vida social, política y económica sin favorecer a nadie. O sea, la democracia liberal en teoría, ¿sí? En la práctica, lo que hemos visto a lo largo del tiempo, y sobre todo en las últimas décadas especialmente, es que los gobiernos no pueden con los intereses corporativos. No pueden, ¿sí? Entonces la política en el sentido de los partidos, los gobiernos, tienen cada vez menos poder y son las corporaciones las que deciden, ¿sí? De hecho, a los académicos más comprometidos y más serios la suerte utilizan la denominación de Corporate America para definir a los Estados Unidos. Otros autores le llaman república plutocrática a Estados Unidos. Es una república en el sentido republicano de las instituciones, pero una plutocracia, o sea, los ricos son los que gobiernan y son los que dictan las leyes, ¿sí? Sin embargo, esta es la parte polémica. El modelo chino, no democrático, ojo, hay que aclarar eso. En el modelo chino, el partido de gobierno, ¿sí?, es el que decide y le impone a los empresarios. Los empresarios no gobiernan ahí, gobierna el Partido Comunista Chino, ¿sí? Pero comunista de nombre, porque en realidad hoy China es un país capitalista, no al estilo de las democracias liberales, pero sí capitalista en casi todos sus aspectos. Pero ahí, cuando este señor dueño de Alibaba
¿sí? El apellido es Ma. Sí, no estoy Ma, recordando sí, el nombre. sí. Quiso envalentonarse y presionar al gobierno. El gobierno chino le dijo, un momentito, acá la clase política es la que dicta las reglas. Los empresarios no dictan las reglas. Ustedes pueden enriquecerse, pero acá quienes dicen lo que se hace somos los políticos. Entre paréntesis, el Partido Comunista Chino, ¿verdad? Porque no es democrático, no es un sistema democrático. Entonces, lo ideal sería... Jack Ma. Claro, y salió de circulación rápidamente, y quien quiera de esa burguesía china, donde hay gente con muchísimo dinero que se ha vuelto multimillonaria, quiere dictar las pautas al Estado. El Estado le va a cortar las alas. El problema de las democracias liberales es que las corporaciones se hicieron con el poder hace un buen tiempo ya. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería una mezcla de un sistema democrático al estilo de las democracias liberales, pero con una clase política que dicta las normas al estilo chino. Un mix. ¿Sí? Esa es mi opinión. ¿Sí? Eso se me ocurrió a mí cuando investigué cómo funcionaba el tema. Me llamó la atención lo de Ma, porque en otros países es difícil ponerle la cascabel al gato. Las corporaciones dictan las reglas. ¿Sí? Sí. Decime, ¿qué opinaría el divino César? Si ¿Quién es a ver, ¿quién es el divino César? Ya sabés quién es el divino César. César Ruiz Bueno, Díaz. yo pensé que estábamos hablando de otra persona que era. Bueno, yo creo que a César, que no está criado en un ambiente de capitalismo competitivo, no le va a gustar mucho esto. Hay un amigo mío, suelo conversar con mucha frecuencia con él, economista Víctor Raúl Benítez, dice, utiliza una definición que no es suya, pero que circula en la literatura. ¿Qué dice él? Dice esto, capitalismo de amiguete, dice. ¿Sí? Entonces, tiene que es un término que deriva del inglés, no estoy recordando el nombre ahora. Pero ese capitalismo de amiguetes es al que está acostumbrado César Ruiz Díaz. Y en general, el empresariado paraguayo. ¿Sí? Que no funciona en un sistema con reglas realmente competitivas. Pero hay sectores, hay que ser amigo del poder. Pero hay sectores dentro de ese mundo de empresarios del transporte que tienen mayor visión y tienen mayor... hay empresas que no están de acuerdo con lo que hace ese trabajo. Predicamento a favor de la ciudadanía. El caso de esta empresa de Socolillo, ¿cómo se llama? De Alejandro, creo que se llama el chico joven. Alejandro es un chico que cuando nosotros organizamos actividades, paneles, debates, él participa, va y participa. Se sienta como uno más y conversa con nosotros. Tenemos un punto de vista convergente en algunas cosas y divergente en otras, pero participa y habla y es crítico. Entonces, sí. Pero ¿cuál es el problema? Y no es corrupto. Claro, el problema... Él mismo lo dijo, nosotros no somos el problema los corruptos. Es que esa clase de empresarios tampoco tienen un ecosistema sano en el que trabajar. Por eso decía, acá tenemos que cambiar todas las reglas. Hay que resetear esto. Y a partir de ahí veremos quién es más eficiente, quién es más eficaz, quién presta un mejor servicio, quién... conduce hacia una resolución de los problemas. Oppenheimer. ¿El argentino? No. Hay un argentino que es comentarista de cierre. Oppenheimer, el físico. El que inventó la bomba atómica. El físico. Yo creo que esa es la única solución acá. Entonces nos borra todo y se resetea y recomienza de vuelta, ¿no te parece? Y puede ser. Si tenemos tendencia suicida, sí. Y bueno, hoy es el día del psicólogo, puede ser un detalle así que se me ocurre que viene como anillo al dedo acá. Chronic capitalism. Chronicle. Sí, es capitalismo amiguete. Sí. Ese es. Ahí está. Bueno, querido Jorge Rolón Luna, una clase magistral como siempre. Va a estar una máster en economía en segundos, en minutos. Gladys Venegas, que nos está esperando. Con mucha vergüenza yo estaba hablando de... Pero usted me pregunta, quiero que quede en claro que me preguntó inclusive sobre cuestiones propias de los psicólogos y le dije a Bruno, yo soy apenas abogado, pero usted me pregunta, me obliga a contestar. Bueno, ¿qué dice nuestro amigo allá en Alemania? ¿Qué dice nuestro amigo Mauricio Maluf respecto a esto? ¿Estás en contacto Mauricio con él? Es miembro de Opama. Sí. Mauricio es un chico brillante, un intelectual al que queremos rescatar. Lo tenemos amenazado de que cuando termine su
su estancia en Alemania, donde está estudiando parte de su doctorado, vuelva acá a Paraguay. Filosofía. Y él quiere volver a Paraguay, ¿sí? Sí, claro. Quiere, obviamente. Pero de repente a veces le sacan la gana a uno de querer volver o quedarse en nuestro país, es el problema. ¿Te parece, che? Sí. No, No es fácil este país. Pero vos te estás preparando. No, si ya no me preparé a esta altura, A ya ver. no me puedo preparar más, ya soy viejo, Bruno. Vamos a ver un poco la sonrisa. Bueno, con nosotros Jorge Rolón Luna.